Muy buenas tardes y bienvenidos a todas y todos de nuevo al canal del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de la psicología transpersonal. Esta corriente de psicología, quizás una psicología que no estamos muy acostumbrados a ella porque no se parece demasiado a las psicologías al uso que conocemos. En España surge a partir de los trabajos de Antonio Blay y ahora mismo, pues quizás algunos de sus exponentes, a lo mejor más conocidos, sean Enrique Martínez Lozano o Fidel Delgado, entre otros. Y fuera de España, pues tenemos los estudios sobre la conciencia de Ken Wilber, porque la psicología transpersonal está centrada básicamente en el estudio y en el trabajo de la propia conciencia. Si tuviéramos que definirla en una sola expresión o en una sola definición, pues sería una corriente que busca el desarrollo humano a partir del desarrollo pleno de la conciencia. Esto buscando básicamente lo que es el autoconocimiento del yo, del sujeto, y su plenitud, y el desarrollo de su plenitud. Tiene algunos componentes de otras corrientes o ciertos parecidos con otras corrientes. Así, por ejemplo, en parte pues, puede beber de la psicología humanista de Abraham Maslow, ¿no? Sobre todo pues, en la línea de Maslow del conócete a ti mismo para llegar a ser tú, ¿no? Esta comprensión de la psicología de no tenemos que ser otra cosa diferente de la que somos, sino justamente ser lo que somos. También tiene algunos componentes de la psicología cognitiva, sobre todo pues en la importancia y en la influencia de los pensamientos en la generación de nuestros estados de ánimo y de nuestras emociones. E incluso también tiene algo de relación con el psicoanálisis por la importancia que se le da pues, a los traumas de nuestra vida pasada, especialmente de la infancia, en la generación de nuestros dolores presentes. Pero quizá lo más interesante a resaltar sobre el tema de la psicología transpersonal sea el incluir el desarrollo de la persona humana como un tránsito que tiene que superar incluso la misma dimensión psicológica. Diríamos que psicología es una corriente psicológica que tiene ciertas concomitancias, o muchas, ciertas no, bastantes concomitancias con la filosofía también, y muchos las han llamado una psicología como muy espiritual, no entendiendo espiritual en absoluto como religiosa, lógicamente, sino espiritual entendiéndola como el conocimiento de lo más profundo de nosotros mismos y el intentar llegar a comprender cuál es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza, para poder después actuar y vivir en consonancia con ella. En este sentido, por ejemplo, decía antes, son muy reveladores los estudios de Ken Wilber cuando estudia el desarrollo de la conciencia y lo presenta como un desarrollo progresivo o evolutivo que tiene que pasar por tres etapas: la prepersonal, la personal y la transpersonal. La última, obviamente, como podéis ver, pues es la que le da nombre a esta corriente psicológica. En la prepersonal estaríamos hablando de una conciencia personal no formada, de un sujeto que todavía no tiene una conciencia empoderada de sí mismo o que está alienado por el dolor. Desde luego, antes de llegar al desarrollo pleno, tenemos que tener lo que podríamos llamarlo de alguna manera un estado normal, ¿no? O un estado de una cierta mínima serenidad. Cuando estamos totalmente hundidos por el dolor, por los traumas, por los problemas, digamos que nuestra vida mental de alguna manera se enajena y eso hace que no podamos comprender las cosas como son, sino que solo vemos el mundo desde nuestro sufrimiento segador, y en este sentido ese dolor muchas veces nos quita el empoderamiento y nos quita la capacidad de comprensión, no solo de nosotros mismos, por supuesto, sino también de la realidad que nos rodea. En este sentido, hay que dar un salto hacia el empoderamiento y hacia la construcción de un yo fuerte, de una personalidad fuerte, sana, serena, que es capaz de superar, como digo, todos esos dolores alienantes. Así pasaríamos de la conciencia prepersonal a la conciencia personal. La conciencia personal es un momento absolutamente necesario, transitorio pero necesario, en el que el sujeto cobra conciencia de su dimensión individual. No, la personalidad, digamos, responde al quién soy, en tanto en cuanto resalta la diferencia mía respecto al resto de los sujetos, al resto de las personas, al resto de las cosas, al resto de la realidad.
Pero sin embargo, en la corriente transpersonal, este segundo momento de yo, de quién soy, tiene que ser a su vez trascendido en aras de un tercer momento superior, al que llamamos transpersonal. En este sentido, la psicología transpersonal busca desarrollar en nosotros no aquello que nos separa, divide o diferencia de los demás, sino más bien lo contrario, aquello que pues propende a generar la unidad que somos y a generar o a crear las condiciones en las que podemos experimentar lo que nos une a los demás. Todo lo que tenemos en común, lo que nos hace ser, por llamarlo de algún modo, un yo universal o un yo trascendental. Al final se trata de comprender que la conciencia, que para la mayoría de autores de esta corriente, la conciencia, eh, por decirlo de algún modo, no es que yo tenga conciencia, sino que es la conciencia la que me tiene a mí. Sé que suena muy metafísico y suena muy extraño, pero la psicología transpersonal supone una ruptura muy radical con todas las concepciones mecanicistas y materialistas de la psicología, pues según la cual seríamos un producto de nuestro cerebro, o nuestro yo no sería más que las funciones químicas y eléctricas de nuestro cerebro, y a todas esas funciones cerebrales o neurológicas las llamamos psique, mente o yo. La psicología transpersonal, como digo, se sitúa enfrente de esa corriente, tiene una concepción más trascendente del ser humano, del hombre, y entiende que no soy yo el que posee la conciencia, sino que yo soy una manifestación de esa conciencia. Esa conciencia es la misma en todos los seres humanos, en el sentido de que todos, cuando tenemos conciencia de nosotros mismos, la experiencia de subjetividad o de yoidad es universal, es común a todos. Todos, cuando decimos yo, estamos exactamente viviendo lo mismo. Por seguir otra vez con el ejemplo de Willy Jäger, de la ola y el océano, la ola, antes de formarse, no existe como tal ola. Cuando se forma está en el segundo momento transitorio, y cuando rompe, pues la ola comprende que ella es lo que siempre fue, océano. Es decir, que nosotros no somos realidades independientes y separadas los unos de los otros, sino que somos manifestaciones de una misma experiencia humana. En este sentido, el estadio transpersonal es en el estadio en el que superamos todo ego, toda dimensión separadora, individualista, egoica, en este sentido todo lo que nos hace querer estar por encima de los demás, y más bien nos dispone en situación de poder vivir, pues eso, la entrega, el soltar, la donación y la realización humana, viviendo lo común y universal que somos. Para ello, cuando luego se trabaja ya a nivel personal en este camino de autoconocimiento y de autorrealización, pues la psicología transpersonal va a intentar trabajar cosas como el descubrimiento en el estadio personal del quién soy, y la superación también de, bueno, pues de traumas, de dolores o de problemas de carácter emocional y de carácter pues relacionado con nuestros sentimientos, con nuestros estados de ánimo, con nuestras vulnerabilidades, con nuestros puntos débiles. Y en este sentido, por ejemplo, son bastante paradigmáticos los estudios que se hacen sobre el niño interior y el niño herido, o, por ejemplo, sobre la sombra, dos de los conceptos más importantes trabajados en esta corriente psicológica. El niño herido sería todas aquellas dimensiones de nuestra infancia que no fueron curadas, todos aquellos dolores que de alguna manera nos marcaron y que se quedaron en el fondo de nuestra mente, de nuestro inconsciente, y de algún modo siguen influyendo en nuestro modo de estar, de vivir y de comprender la realidad desde ese dolor. El llegar a comprender a ese niño interior, a ese niño herido, y poder sanar lo que aún está pendiente de sanación, es uno de los trabajos a nivel terapéutico de esta corriente. Y luego el otro concepto también muy interesante que se trabaja en psicología transpersonal es el concepto de la sombra. En ese proceso de conocimiento del sujeto de sí mismo, hay dimensiones de nosotros mismos que no aceptamos tenerlas. Hay una parte que esto de algún modo nos puede recordar al superego de Freud. Hay una parte de nosotros mismos que es rechazada, que no nos gusta, que no reconoceríamos como propia porque nos avergonzamos de ella, porque choca diametralmente con nuestro ideal del yo, etcétera, y no la reconocemos como propia. Si alguien nos dijera que tenemos esos rasgos, lo negaríamos, diríamos, no, yo no soy así. Esa parte que no conocemos nosotros mismos la hemos relegado a una zona oscura, es lo que se llama la sombra. Entonces, otra de las dimensiones terapéuticas de esta corriente es el trabajo de sacar a la luz esa sombra para reconocer esa parte de nosotros que hemos negado, y desde la aceptación y la reconciliación con ella misma, pues poder superarla.
Bueno, en vídeos sucesivos trabajaremos también un poco la relación que existe entre la psicología transpersonal y la filosofía, por un lado, o la psicología transpersonal y la espiritualidad, por otro lado. Pues nada, muchas gracias por estar aquí como siempre y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a me gusta o a que lo compartas con tus amigos. Muy buenas tardes.